Era el director del depósito de productos farmacéuticos en Auschwitz-Birkenau. Este nombramiento en el campo de exterminación más grande de los alemanes, significaba que el Dr. Capecius recibía y distribuía las inyecciones de veneno para la práctica de la eutanasia, así como el material que se usaba en los inhumanos experimentos que practicaban en los prisioneros, y las aplicaciones del famoso gas Zyklon B, con el que mataban a millones y millones de personas en Auschwitz. No pasó mucho tiempo después del primer interrogatorio que de nuevo el Dr. Lengyel fue llevado a la estación de la policía. Aprovechando la salida de mi esposo el Dr. Svat, me telefoneó citándome urgentemente para hablar con él en la oficina de mi esposo. Lo encontré sentado con mucha desfachatez en el escritorio de mi esposo. Sin levantarse al entrar yo, apuntó con una mano a una silla que se encontraba a un lado del escritorio. Pensando en mi esposo y en el lugar que se encontraba, me preocupaba por qué me había llamado tan urgentemente el Dr. Svat. ¿Sabe usted la razón por la que el Dr. Lengyel fue llamado a la policía secreta? ¿Está en peligro? No me oculte nada. Le supliqué. No, no le ocultaré nada. El que su esposo se encuentre en peligro o no, depende de usted, me dijo. Oh, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que él regrese sano y salvo. Exclamé, sin tener la más remota idea de lo que este hombre se proponía. Entonces el Dr. Svat se dirigió a la doctora Charlotte Older, quien era ayudante en jefe de cirugía en el hospital de mi esposo, que se encontraba en el cuarto, y le pidió que saliera de la oficina. Al quedarnos solos, se inclinó hacia adelante, apoyando ambos codos en el escritorio, y con una voz leve como un susurro, cual si temiera que alguien oyera lo que tenía que decirme, comenzó a hablar. Creo que no necesito decirle que desde la llegada de los alemanes a Hungría el país ha sufrido cambios considerables. Por ejemplo, mi posición actual es envidiable en la actualidad porque tengo muchos amigos alemanes. Como usted sabe, yo soy de origen alemán, un Svat, como ustedes los húngaros nos llaman. El jefe de la Gestapo es mi íntimo amigo. Él y sus compañeros cenan en mi casa casi a diario. Precisamente ayer les ofrecí una fiesta. La cena consistió en lechón al horno, chicken paprikas, pollo al pimentón, y como postre apfelstrudel. Bebimos vino y champaña hasta las 4 de la mañana. Estas fiestas las hacemos con frecuencia. Yo soy un hermano de ellos. No hay nada que yo deseara que no fuera cumplido en el acto. Bastaría una palabra mía y las gentes desaparecerían sin dejar el más leve rastro. Pero, Dr. Svat, ¿qué tiene esto que ver con mi esposo? Perdone mi impaciencia, no quiero ser maleducada, pero dígame, ¿sabe usted algo de mi esposo? Para entonces era tal mi inquietud, que me sentía desesperada. Al Dr. Svat no pareció gustarle que le hubiera interrumpido. Cambiando el tono de su voz, me dijo. Puedo ver que está usted muy impaciente, así que despacharemos este asunto con rapidez. Sucede que he averiguado que el Dr. Lengyel está en las oficinas de la Gestapo donde está registrado como enemigo del Tercer Reich, y mientras tanto, usted y yo debemos arreglar un asunto. Usted debe firmarme estos documentos. Y con esto me entregó unos papeles escritos a máquina. Con impaciencia, empecé a leer los papeles. Al irme enterando de su contenido, mi asombro y disgusto iban creciendo. Los documentos habían sido redactados cuidadosamente por el abogado del Dr. Svat. En uno de ellos se especificaba que nuestro hospital y nuestra casa le habían sido rentados al Dr. Svat. En el otro, se especificaba que dichas propiedades le habían sido vendidas. En el primer contrato se decía que yo había recibido el equivalente a las rentas por adelantado, y en el segundo se especificaba que yo ya había recibido el importe de dichas ventas, en efectivo. Adjunto a los contratos venían sendos recibos en los cuales especificaba yo haber recibido ya el importe de los mismos. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. De pronto recordé las palabras del mayor alemán acerca de Oswald, que estuvo viviendo en mi casa. Tuve que hacer uso de toda mi fuerza para dominar mi furia y mis emociones. Dr. Oswald, empecé a decirle, no encuentro las palabras apropiadas para. Pero el Dr. Oswald me interrumpió. No hay necesidad de que usted diga nada, señora Lengyel, entiendo cómo debe sentirse. Pero usted también debe hacerse cargo de mi situación. En caso de una victoria alemana, no tengo preocupaciones por mi futuro, ya que de acuerdo con la teoría nazi, si los alemanes convierten el hospital del Dr. Lengyel en hospital del Estado, yo seré su director. He trabajado duro toda mi vida, y he adquirido una buena práctica en la medicina. Es verdad que todo esto se lo debo mayormente al Dr. Lengyel. Pero imagínese usted cuántos años tendría que trabajar para llegar a tener un hospital o una casa como la suya.
¿Cuánto tendría que luchar para llegar a reunir lo suficiente para comprar el instrumental quirúrgico y los enseres? En circunstancias normales, probablemente nunca podría llegar a tenerlo. Pero afortunadamente, pasamos por tiempos anormales, y puedo aprovecharlos. Esta es la oportunidad de mi vida. Con solo usted firmar estos papeles, yo me convertiré en el propietario de todo y lo podría probar en caso de una victoria aliada. Diciendo lo anterior, colocó la pluma fuente junto a los papeles, frente a mí, y en un tono malicioso añadió: ¿No le parece que soy un hombre listo? La escena que acababa de ocurrir, parecía parte de un drama barato actuado por un pésimo actor. Las frases dichas por Oswald me sonaban torpes y carentes de naturalidad. Miré fijamente a Oswald, y dudé por un segundo, después, recobrando mi compostura, le dije: La persona que me pida que firme estos contratos, ciertamente necesita ser algo más que listo, le dije, acentuando la palabra algo más. Amenazándome con visible disgusto, me respondió: Le sugiero que no me ofenda. No estoy tratando de ofenderle, doctor, le estoy diciendo la verdad. Firme esos contratos. Me ordenó con la furia reflejada en el rostro. Se dará cuenta, doctor, que el firmar estos papeles es una responsabilidad muy grande, que no puedo asumir yo sola, tengo que esperar a que regrese mi esposo para poderlo hacer. Si no firma. Dijo sacando una lujera alemana de su bolsillo. Si no firmo, ¿qué? Le contesté, fingiendo una calma que no sentía. Si no firma. Nunca volverá a ver a su esposo. Porque usted se suicidará aquí mismo, en esta oficina. Puede usted asesinarme, doctor Oswald, pero eso no le hará el propietario del hospital o de mi casa. Recuerde que no es usted mi heredero. Por la expresión de su cara, pude darme cuenta que comprendió perfectamente el significado de mis palabras, y que no le convenía matarme. En este preciso instante, se oyó el ulular de las sirenas que anunciaban bombardeo, advirtiendo a las gentes que se refugiaran en los sótanos. Los aviones aliados volaban sobre la ciudad. Pronto oímos los pasos apresurados de las gentes corriendo por los corredores. No pude reprimir una sonrisa plena de satisfacción. El ejército libertador se acercaba cada vez más a Hungría, y estos ataques por aire se repetían varias veces al día. Los aviones aliados volaban sobre el país con frecuencia, bombardeando importantes puntos. Con una poca de suerte, los libertadores se encontrarían en territorio húngaro muy pronto. Nada más necesitábamos un poco de suerte. Y un poco de tiempo. Oswald estaba visiblemente nervioso. Firme los contratos, y nos iremos a refugiar a los sótanos. No tengo miedo, doctor Oswald, le dije. En realidad no podía haber sonado música más agradable a mis oídos, ni el ataque podía haber sucedido en mejor momento. Y con verdadera calma, le pregunté: ¿Por qué necesita usted 2 contratos, doctor Oswald? ¿No sería suficiente que le firmara el que especifica que le he rentado el hospital? No. He calculado cuidadosamente todas las eventualidades que pudieran presentarse, y redactado ambos contratos junto con mi abogado. El futuro decidirá cuál de los 2 contratos servirá mejor a mis propósitos, si el de la renta o el de la venta. Si los aliados ganan la guerra, alguno de estos contratos probará que he operado dentro de la ley y no he cometido nada delictuoso. Y nadie podrá comprobar lo contrario. ¿No se le ha ocurrido pensar, doctor Oswald, que en caso de una victoria por parte de los aliados, yo tendría algo que declarar acerca de la forma en que mi firma fue puesta al calce de estos contratos? El hecho de que existan 2 contratos, es prueba suficiente contra usted. No habrá más que un contrato del que las autoridades tendrán conocimiento a su tiempo. Y usted no tendrá oportunidad de hacer ninguna declaración en contra mía, porque ninguno, absolutamente ninguno de ustedes estará aquí presente. Entonces comprendí que detrás de las aparentes francas explicaciones se ocultaba un plan cruelmente calculado. El doctor Oswald tenía que haber trabajado con los alemanes, ya que sabía que el doctor Lengyel, por ser un enemigo del Tercer Reich, estaba fichado en la Gestapo y por lo tanto, no se podía escapar de sus garras. Calculaba que debido a esto el doctor Lengyel y toda su familia sería eliminada, y lo que él quería era sacar una ventaja personal de esta situación en caso de una victoria alemana o de los aliados. Esforzándome por librar a mi esposo de la Gestapo, le dije: si mi esposo regresa, probablemente firme los contratos. Es usted una necia. Me gritó Oswald con furia, ¿no se da cuenta que la vida de toda su familia está comprometida? Después, con un violento movimiento levantó el teléfono y llamó al cuartel general de la Gestapo pidiendo hablar con el jefe.
Las esperanzas que todavía tenía de que Oswald trataba de amedrentarme, se esfumaron. Pronto, la voz del director de la Gestapo se dejó oír al otro lado de la línea. ¿Está el doctor Lenhiel ahí? Si no vuelvo a llamar dentro de 5 minutos, por favor ejecuten sus planes. Le dijo Oswald. Comprendí entonces que me encontraba en una ratonera. Tenía que firmar los contratos. El poder de la Geheime Staatspolizei se igualaba únicamente al de Hitler, Himmler, Heydrich, Müller y Eichmann. Ni siquiera la Suprema Corte alemana tenía el derecho de revocar sus decisiones. Aquellos que eran arrestados por los camisas negras, no tenían derecho alguno, y podían considerarse condenados de antemano. Si antes había tenido la sensación de encontrarme envuelta en un remolino, ahora estaba segura que toda mi familia, junto conmigo, se encontraba completamente perdida en este. Habíamos sido sentenciados. Tenía yo 5 minutos para tratar de salvar la vida de mi esposo. La Gestapo tenía el poder de la vida o de la muerte, y Oswald era su instrumento. Sin decirle una sola palabra más tomé la pluma y firmé en aquellos sitios en que Oswald me indicó. Con este simple gesto, tiré por la borda todos nuestros ahorros, nuestro hospital, nuestra casa, en fin, todos nuestros bienes. Con un pequeño trazo de la pluma dejé a mi familia en la miseria. Nos habíamos convertido en mendigos, sin tener nada que pudiéramos llamar nuestro en el mundo. El trabajo de generaciones, producto del sudor de mis padres, de mi esposo y mío propio, se había esfumado en solo unos segundos. Después que firmé los contratos, Oswald llamó al jefe de la Gestapo y además lo invitó a cenar goulash esa noche a su casa. Un plato de goulash había sido el precio que Oswald pagó por nuestro hospital y nuestra casa. El episodio con Oswald debería habernos prevenido para lo que nos esperaba. Sin embargo, no habíamos aquilatado que tan sabiamente los alemanes y sus colaboradores habían trazado sus planes. Con minuciosidad tendían las trampas, pero esperaban cobrar una buena pieza por cada una de ellas. Al siguiente día, Oswald nos mandó llamar a mi esposo y a mí a la oficina del doctor Lenhiel, y que ahora le pertenecía. Con su acostumbrado cinismo, nos ordenó que a partir de esa fecha, deberíamos decirle a todo el mundo que le habíamos vendido el hospital, y que ya habíamos recibido el importe correspondiente. También nos dijo que si oía alguna versión distinta al respecto, sabría que nadie más que nosotros podríamos haberla originado, y que no necesitaba recordarnos las consecuencias que sufriríamos por esto. Así que tuviéramos mucho cuidado con lo que hablábamos. Igualmente, Oswald le ordenó a mi esposo que le hiciera entrega de todas las llaves del hospital y de toda clase de documentos y papeles relacionados con el mismo. Además le advirtió al doctor Lenhiel que no podría tomar una sola cosa del hospital, ni siquiera una jeringa hipodérmica. En caso de que se contravinieran sus órdenes, Oswald lo entregaría a las SS acusado de robo. Miré con preocupación a mi marido. Las palabras vertidas por Oswald le hicieron hervir la sangre, notándolo en las venas de sus sienes que cada vez que se enojaba se le hinchaban. Me acerqué y le puse mi mano sobre su brazo para calmarlo. Le hice prometerme antes de esta entrevista que tenía que tomar con calma todo lo que Oswald hablara o hiciera. Oyendo las amenazas de Oswald, llegué a pensar que no me encontraba bien del oído. Todos los acontecimientos que tuvieron lugar en esos días, me parecían parte de una horrible pesadilla, de la que esperaba que algún día pudiéramos despertar. Desgraciadamente, era una cruel realidad. Después, Oswald se volvió hacia mí y me ordenó que empacara cuidadosamente todos los objetos de valor que poseíamos en nuestra casa. Las pinturas, la plata, las estatuillas, las porcelanas, los floreros y jarrones de cristal, las alfombras persas, las joyas y las pieles. Absolutamente todo. Esto debía ser hecho en 3 días. Nos dijo también que iba a ampliar el hospital, agregándole nuestra casa. Después nos ordenó que fuéramos a casa de nuestro amigo, el doctor Zoltán Bas, y les dijéramos a él y a su esposa Olly, quienes vivían en una casa contigua al hospital, que dentro de 2 semanas tenían que desalojar su casa. ¿Pero a dónde va a vivir el doctor Bas con su familia? Pregunté con indignación. No me importa en lo más mínimo dónde van a vivir ellos o ustedes o sus familiares. Estoy seguro que no tendrán dificultad en encontrar alguna vivienda en las afueras de la ciudad, donde habitan los gitanos, respondió Oswald. Nos disponíamos a salir del cuarto, cuando Oswald nos detuvo. Se me olvidaba, tienen 2 días para sacar del hospital a esos vejestorios. Y nombró los números de los cuartos que ocupaban mi padre y mi padrino. Uno de ellos es mi padre, y el otro fue profesor de usted en la universidad. Debería usted tener más respeto hacia ellos. Le dije, sintiéndome profundamente enojada.